latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena la... Otra economía para la revolución. Despatriarcalización ya. Buenas noches, estamos en Despatriarcalización ya. Para hablar de economía, para hablar de algo que nos va a afectar un poquito a fin de año, no sé si poquito nos va a afectar, el no pago del doble aguinaldo, lo que significa en términos de macroeconomía, de microeconomía, de quienes teníamos que ir al mercado, de quienes pensábamos hacer picana con doble carne, como decían en algún momento. Vamos a hablar de eso con un poco de anticipación para preparar lo que va a pasar después. Les presento a nuestras invitadas e invitados. Está con nosotras Shirley Guzmán, parte de la Escuela Nacional de Formación Política. Bienvenida, Shirley. Buenas noches y mucho gusto estar con ustedes. Feminismo comunitario, el programa Despatriarcalización ya. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida, Shirley. Hay una posición que ha sacado también la Escuela Nacional de Formación Política. Está con nosotras esta noche también Eduardo Pardo, primer secretario del Partido Socialista. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, compañeras. Es un gusto poder compartir con ustedes y hablar un poco de la economía del país. Vamos a hablar esta vez un poco, y en serio, porque hay cosas que hay que hacer. Hay que discutir. De fondo. Bienvenida, Jimena. Bienvenida, Adriana. Comencemos entonces. Les propongo en este primer bloque hablar de lo que significa la medida para nuestras organizaciones sociales, lo que ha significado y además cómo se ha dado esta noticia, este anuncio del no pago del doble aguinaldo, las repercusiones que ha tenido y que va a tener. Porque al principio han dicho por ahí sí, espérense un ratito, vamos a ver, con calma, produzcan más estos días, y finalmente no. Shirley, Eduardo, no sé quién quiere comenzar. Dale, Eduardo, si quieres. Sí, bueno, la medida fue establecida mediante un decreto supremo en el año 2013, ¿no? En un contexto en que la economía boliviana estaba en un nivel de alto crecimiento. 2013 creció 6.8% el PIB y la proyección del 2014 era de 5.5%. Y la idea de este decreto supremo, entiendo, era cumplir un mandato constitucional, ¿no? Que dice que el Estado debe ser responsable de promover políticas de redistribución de la riqueza, ¿no? Entonces la economía está en un buen crecimiento y esas utilidades, esas ganancias que está generando, está yendo a manos del capital, es decir, de la empresa privada. Entonces la idea es un poco que repartan algo de esas utilidades a través del doble aguinaldo con los creadores de ese plusvalor, que son los trabajadores, ¿no? Ese fue el contexto en el que se creó redistribución de la riqueza. Y bueno, pusieron un número en ese decreto supremo que era que el doble aguinaldo salía si la economía crecía más del 4.5%, ¿no? Y en el caso del 2006, el cálculo que ha oficialmente hecho conocer el Instituto Nacional de Estadística fue de 4.43, es decir, no llegaba a la cifra indicada en el decreto. 0,7 nos ha faltado, ¿no? Sí, 0,7 puntos. ¿Qué ha significado el anuncio, Shirley? Considerando que teníamos 2013, 14, 15, o sea, teníamos una cierta práctica de tener esto que se había llamado bono patriótico, ¿no? Bono a la producción. Sí, yo creo que un fuerte golpe, ¿no? Para muchas familias, porque la familia se ha hecho planes, ¿no? Porque la familia boliviana es así, recibe su platita o antes de recibir su aguinaldo en realidad estaba anunciado que nos iban a dar el segundo aguinaldo, ¿no? Han dicho en mayo más o menos, no recuerdo bien la fecha, tenemos previsto dar el segundo aguinaldo, vamos a dar. Entonces la gente ha entrado este año con la ilusión de recibir otra vez ese dinerito, que aparentemente es mucho, ¿no? Dirán, bueno, una mamá que gana, por decirles, una mamá soltera, no nos vamos a ir a esos lados, porque eso está ocurriendo en nuestro país. Una mamá divorciada, separada, viuda, lo que fuera, que gana más o menos 4.000 bolivianos, le pondremos, y tiene 3 hijitos. Y dice, bueno, yo voy a recibir mi aguinaldo 4.000 seguramente, y más el doble son 8.000, que parece mucho, ¿no?
parece mucha plata, pero cuando vas al mercado... No, cuando vas al mercado... El zapatito de uno de ellos te va a costar 250 y si son 3 son 750 y si les compras una chompita, otro zapatito y por ahí dices, no, al año yo quiero que tenga otro zapatito más porque no quiero que le falte todo el año, ¿no ve? Esa proyección hacemos las mamás, porque además no hay que olvidarse de que ese dinero no todos los días nos llega, porque el salario que tenemos apenas nos sirve para sobrevivir, ¿no ve? Tenemos para pagar el alquiler, si pagamos alquiler, el almuerzo, a veces alguna pensión para los chicos, para mandarlos a algún otro lado, etcétera. Entonces, es un dinero que realmente nos venía a todos bien, que no se iba a quedar tampoco en el bolsillo de la gente, se iba a quedar, se iba a redistribuir también, ¿no? Iba a circular por la claro. gente. Ese era el objetivo, ¿no? La redistribución de la riqueza. Y en ese sentido han habido 2-3 años de redistribución. El problema de fondo entonces es, ya no hay riqueza que redistribuir, o ¿dónde se está quedando la riqueza que se ha planteado redistribuir? ¿Dónde se está quedando? Creo que hemos hecho un pequeño análisis también a este respecto cuando has ido a dar tu aporte en la Escuela de Formación Política, ¿no? Y decíamos, sí, capaz ese es el síntoma, ¿no? Y hay una otra realidad que tenemos que empezar a mirar y que es el tema del proyecto económico que tenemos como proceso de cambio, ¿no? O sea, este proyecto económico que es plural, ¿no? O sea, es todo lo que menciona el compañero Catacora. Entonces, o sea, ¿cuáles son sus frutos a 10 años de proceso? ¿Dónde están esos frutos, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ser esa la discusión, ¿no? Sí, hoy estamos recibiendo el síntoma, que es la no cancelación del doble aguinaldo, pero también eso nos tiene que llegar a ver la causa de fondo, ¿no? Que es nuestro proyecto económico como proceso de cambio. O sea, va a tener repercusión porque, como decía Shirley, ya estaba planificado, compañeras, que además por una cultura machista, por un sistema patriarcal, el doble aguinaldo estaba destinado a que la compañera, justo la mamá de la casa, se haga ver en el médico, se haga arreglar los dientes. Entonces todo eso ha quedado postergado, ¿no? Porque bien se hubiera podido planificar eso con el primer aguinaldo, pero como hay una cultura machista, afecta a las mujeres, y quienes tenemos que enfrentar eso somos también las mujeres. ¿Qué significa? ¿Cuál es la razón por la que no llegamos al 4.5%, Eduardo? Bueno, hay dos elementos, ¿no? Y yo creo fundamentalmente ese adverso escenario internacional, que está muy mal, digamos, el escenario internacional. Hay una recesión en todas las economías desarrolladas del mundo, ¿no? Estados Unidos, Europa, Japón, ¿no? Que tienen un bajísimo nivel de crecimiento, y eso no ayuda a impulsar la economía mundial. Uno de los países que era una de las locomotoras principales de la economía estos últimos años de la crisis del capitalismo era la China, ¿no? Pero la China también ha empezado a caer los niveles de crecimiento. Los últimos 20 años crecía a un ritmo encima del 10% la China. Este año está creciendo al 6.6%, entonces la caída en esa economía es claro. Y eso que ha generado a nivel mundial la caída de la demanda de las materias primas, ¿no? Y el efecto natural cuando cae la demanda de materias primas es la caída de los precios, ¿no? Por eso han caído los precios de los minerales, los precios de los granos, de los productos agrícolas que se transan en el mercado internacional. Y el tema más agravante para Bolivia, la caída del precio del petróleo, ¿no? Que hasta el 2014 estaba por encima de los $100 el barril de petróleo, ha caído hasta el $27, ¿no? Y hoy está entre el 49, alrededor de 50, intentamos recuperar. Pero es una caída bien fuerte. Para Bolivia, el 2015, eso significó perder más de $4.000 millones de nuestras exportaciones, que eran como de 12.000. Entonces, casi un tercio de esa exportación hemos perdido por la caída de estos precios, ¿no? Y eso, por supuesto, es un golpe fuerte para la economía boliviana. Este año 2016 también continúa esa caída. Se espera que respecto al año anterior caiga 1.000 o 2.000 millones más las exportaciones. ¿Y eso a qué nos está llevando en los indicadores macroeconómicos, ¿no? Que hablamos los economistas? Uno, la balanza comercial se ha hecho negativa para el país. Hasta el 2014 teníamos superávit en la balanza comercial, es decir, nuestras exportaciones eran mayores que las importaciones. Ahora eso es negativo, ¿no?
O sea, las importaciones son mayores que las exportaciones. Estamos metiendo más si importamos, cosas. tenemos Exacto. menor crecimiento de Producto Interno Bruto, ¿no? Sí. Considerando que hay plata que está saliendo también de acá. Sí, sí, o sea, claro. nuestra plata está saliendo a alimentar afuera a otros países. Exacto. ¿Y qué otra cosa eso ocasiona? La caída de nuestras reservas internacionales, ¿no? Era un indicador de orgullo en el país, encima de 15.000 millones de reservas, en una economía tan chica, etcétera, y hoy día hemos ya bajado de los 11.000. Es decir, estamos perdiendo muy aceleradamente esas reservas, porque eso se utiliza para pagar ese déficit, ¿no? Por otro lado, también, estos 2 últimos años el país ya tiene déficit fiscal, ¿no? Es decir, que en las cuentas del Estado los gastos también son mayores que los ingresos, y eso ocasiona, ¿no?, déficit fiscal. Y eso es grave, porque ¿cómo se financia el déficit fiscal en un país? Por 2 canales, digamos. Un canal es endeudarte, prestarte plata, ¿no? Es un canal para financiar ese déficit, ¿no? Otro canal es reducir tu inversión pública, es decir, menos obras, ¿no? Menos caminos, menos escuelas, hospitales. Y ambos casos son en perjuicio de todos los bolivianos, ¿no? Ajá. Ahora, todos estos temas, bueno, que hay que irlos desglosando en este programa, pero todos estos elementos, por un lado, se pueden prevenir, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos, pues, de prevención va a tener la economía? Hay un programa donde la hermana María Tupa, exasambleísta, nos decía, nos hemos olvidado de mirar las estrellas, el agua, para saber que va a haber cosecha, lluvia, sequía. Sequía, ¿no? Lo granizo, mismo de pasar en la economía, ¿no? Eso no es una cuestión, no me imagino que sea ciencia oculta, todos esos mecanismos por un lado. Y por otro lado, entonces, ¿de qué economía blindada estaba hablando el ministro Arce Catacora, ¿no? Tenemos una economía blindada, tenemos todos los elementos controlados. Vamos a seguir discutiendo sobre eso en el próximo sector. ¿Podemos irnos con el sondeo para ver qué opina la población sobre el no pago del doble aguinaldo? Todos ya se han aferrado, todo también está caro, todo viene caro y no alcanza. En eso va a afectarnos. Sí, porque ya no van a comprar mucho, ya es el dinero como agua, ya se va. Yo pienso que el gobierno ya fomentaba a la gente y ahora yo sé que la población no va a aceptar eso, que le quite el doble aguinaldo. Y yo por mí quisiera que el gobierno, como debe cumplir con el aguinaldo que ha prometido. Nos va a afectar uno porque otros tenemos varias familias que uno habla, ¿no?, desde enero diciendo nos va a dar el doble aguinaldo, bueno, trabajaremos en la empresa. Fin de año, mire, nosotros somos comerciantes, vendemos y nos va a afectar mucho. La gente no va a venir ya como el año pasado, como las anteriores veces. El gobierno ya les ha acostumbrado a la población al doble aguinaldo. Debió pensar eso más antes, que la población ya no iba a aceptar que no se le dé el doble aguinaldo por segunda vez. Sí, porque a fin de año sabemos que todo sube, todo aumenta y el doble aguinaldo como quiera solventaba esa elevación de precios, pero ahora ya va a ser más falta porque hasta los pasajes ya están más caros. Estamos en Despatriarcalización ya, hablando esta noche sobre economía, otra economía para la revolución, o por lo menos parece que tiene que ser un poco distinta. Estamos hablando de esto a partir del doble aguinaldo. Nos habíamos ido en el anterior bloque con un sondeo y a partir de eso yo quisiera plantearles algunas ideas, ¿no? La población dice, el gobierno ha mal acostumbrado a la gente. Entonces, vivir bien, tener tu platita para comer lo necesario, para tu ropita, lo que explicaba la Shirley, ¿es mal acostumbrarse? Tenemos que seguir viviendo con lo justo, debiendo el alquiler, endeudadas. ¿De qué tipo de economía estamos hablando, no? ¿Qué significa todos estos elementos que planteaba el Eduardo, ¿no? El déficit fiscal y todo eso? ¿Cómo no se han prevenido? ¿Cómo se enfrentan desde las organizaciones? Shirley. Bueno, triste, ¿no? La opinión. Es que tenemos esa mentalidad todavía de que no tenemos nosotros la posibilidad de vivir pues bien. O sea, estamos acostumbrados a vivir como esclavos. O sea, ¿cómo vamos a tener nosotros el privilegio de viajar, por ejemplo? No, eso no puede ser. El esclavo no puede ir de viaje, no puede tener una lavadora. El esclavo tiene que estar esclavizado, pues tiene que tener todos los trabajos cargando, ¿no ve?
Cuando ya hablas de mejorar su situación, dicen, no, hasta se asustan. No, yo no ganaba así. No, el patrón no me puede pagar de esa manera, ¿no? Entonces, esas mentalidades hay que cambiarlas todavía, ¿no? Que es una mentalidad machista y patriarcal, ¿no? Y colonial, hay una lógica colonial, ¿no? Ahí. Porque apela a la abnegación de la madre, que todo lo puede, que todo lo sufre. Mientras más abnegada, más valorada. Y el pueblo igual, mientras más abnegado, más valorado. ¿No? El pueblo, ¿cómo se va a atrever? No se puede revelar. ¿Cómo se va a atrever a soñar con tener una vida distinta? ¿No? Creo que también, y claro, mezcla con colonialismo y todo, ¿no? Ahí hay discutíamos la otra vez, hay una feminización al parecer del pueblo en términos de pobreza, ¿no? Feminización al decir, bueno, tiene que aguantar el pueblo, es un proceso, finalmente es apoyo al compañero Evo, sostener nomás, no va a haber doble aguinaldo, hay que estar tranquilos, digamos, ¿no? Es lo que pasa en la casa, si no hay plata, así que te tienes que arreglar esta semana con lo que había del anterior, ¿no? Entonces hay una feminización del pueblo también. Y eso se nota, por ejemplo, en cómo se ha enfrentado la medida. El ministro Arce Catacora decía, la clase obrera o los de la COP, compañeritos, en vez de estar marchando, deberían dedicarse a producir. Entonces yo con eso quisiera entrar a ¿de dónde sale el PIB? ¿Quién nos puede comprobar que no hemos producido como para que nos paguen el doble aguinaldo? Eduardo, tú que manejas un poco este asunto, porque para mí es que nos comprueben, a ver, ¿dónde? Porque hemos trabajado todo el tiempo doble, triplemente superexplotadas, ¿no ve? ¿Por qué no hemos producido? ¿O quién produce? ¿De quién se mide la producción? Porque seguro que el Doria Medina debe producir harto, ¿dónde habrá llevado su plata? Pero ¿eso se cuantifica en el PIB? Sí, la entidad estatal encargada, responsable de este asunto es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Y es todo un trabajo muy complejo de la elaboración del Producto Interno Bruto. Y es el estudio de la producción de todos los bienes y servicios que un país produce en un año, ¿no? En volúmenes y por precios, y ahí se saca cuánto ha producido un país, ¿no? Y ahí se va viendo si el país año a año va creciendo, cuál es su ritmo de crecimiento, etcétera, ¿no? Es eso. Ahora, lo que está claro es que Bolivia ha pasado de una etapa de bonanza económica que fue desde el 2006 hasta el 2014. A partir del 2015 creo que estamos entrando en otro ciclo y aquí no hay economía blindada, ¿no? Porque el país no tiene control sobre los precios internacionales de las materias primas, sobre ese escenario de una profunda crisis del capitalismo mundial, ¿no? El capitalismo dicen que está en una crisis estructural, que ya arrancó el 2008 con la crisis en Estados Unidos y es una crisis que no resuelven hasta ahora, ¿no? Y hay economistas que dicen que esta crisis se va a mantener en la economía mundial. O sea, ese escenario no es manejable para el país. Lo que sí el país tiene que hacer es respecto a sus factores internos. Y ahí creo que se ha hecho esfuerzos en estos 10 años en el país, ¿no? Por ejemplo, el impulso de la demanda interna, ¿no? Con un mejoramiento del salario mínimo nacional anualmente, los aumentos salariales, los bonos sociales, ¿no? La alta inversión pública que ha hecho el gobierno durante estos 10 años son elementos que han contribuido a mejorar, a impulsar la demanda interna. Eso es lo que nosotros podemos hacer internamente como país. Eso se ha mejorado, pero ahora eso resulta insuficiente frente a este escenario internacional, ¿no? O sea, el precio del gas, nosotros hasta el 2014, al Brasil y a la Argentina, estuvimos vendiendo en promedio un poco encima de $10 el millón de BTUs. Hoy día estamos en cerca de $4 el millón. Uno puede mirar cuánto ha caído, ¿no? Y nuestros ingresos por la venta del gas. Y una cosa que ha agravado es, el último año ha disminuido la producción de gas en Bolivia. Hoy día leía en periódico, la Argentina está reclamando el pago de una multa a YPFB porque le ha entregado menos cantidad de gas de lo que estaba contratado, ¿no? Felizmente, estas últimas semanas se han encontrado nuevas reservas, ¿no? Que es probable que recuperemos nuestro nivel de producción de gas, pero hay esos varios elementos que han dificultado, digamos, un mejor crecimiento de la economía boliviana. Esta época de bonanza que mencionaba el Eduardo, la pregunta es, ¿a quién le ha beneficiado, no? Porque uno de los productos de esa bonanza, digamos, ha debido ser este bono de doble aguinaldo para la redistribución, ¿no? Uno, pero ¿y todo lo demás? Porque quien se ha beneficiado una economía que ha crecido ha sido para los empresarios, y eso significa que no se ha construido
otra forma de economía por un lado, y por otro lado no se mide tampoco de otra forma la economía, porque el crecimiento se mide en términos de los empresarios, finalmente en términos de acumulación, ¿no ve? Y si estamos en un proceso no capitalista, no deberían ser los indicadores de acumulación. Así es. Porque si tuviéramos que medir la producción, no sé, en cuánto nos avejentamos las mujeres, por ejemplo, en un año, yo juro que he producido más del 4.5%. Yo estoy segura que eso se puede comprobar, como de muchas compañeras, como de muchos compañeros. Entonces, hay una lógica capitalista, que lo que dicen keynesiana, ¿no ve? Así, de un estado social, no sé qué, que está imponiéndose un poco dentro del gobierno, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahorita, la palabra, lo que hemos visto esta década, ¿no? Es que lamentablemente, en vez de que tengamos realmente un camino al socialismo, ¿no? Porque estamos caminando al socialismo, sea comunitario, pero un socialismo donde tengamos una sociedad justa, donde todos tengamos salud, educación, donde podamos vivir bien, ¿no? Más bien creo que se ha beneficiado un sector, ¿no?, bien fuerte, al empresario. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Cuando dicen no vamos a dar ya el doble aguinaldo, no solamente está afectándole, pues, ¿quién se está beneficiando? Es el empresario, porque el empresario ha tomado sus recaudos, ¿no ve? No para sacar de su plusvalía, de su ganancia, para pagarle al trabajador, sino más bien ha sacado del mismo trabajador, le ha ido reteniendo sus cosas. No, ya no les han dado su refrigerio, ¿no? Ya no les han dado una serie de cositas, de dávidas, de cositas que tenían. Entonces, eso han ido aguardando al transcurso de todo el año. Eso que han guardado ahora, que es su platita del trabajador en realidad, ahora se lo va a ir a disfrutar, pues ir a las Bahamas, yo qué sé, pero va a tener una excelente vacación. Pero el trabajador sigue nomás en las mismas condiciones, sobreviviendo en realidad, ¿no ve? Porque lo que tenemos son salarios de sobrevivencia, que nos permiten alimentarnos y vivir magramente o tristemente nuestras vidas. Entonces, seguimos en las condiciones. Ahora, tenemos un Ministerio de Gobierno que cuando vas a presentar una queja y que defienda los derechos de los trabajadores, no hay un Ministerio de Trabajo. Ahí el Ministerio de Trabajo lo que está defendiendo es los derechos del empresario, no del trabajador. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Estamos hablando de avanzar realmente a un socialismo comunitario o estamos avanzando a fortalecer un Estado neoliberal o capitalista? Entonces, hay que hacer varios cuestionamientos. ¿Quiénes lo están acompañando en este momento en su gabinete al presidente? ¿Son gente idónea? ¿Son gente con realmente posiciones políticas que quieren profundizar este proceso de cambio o quieren perpetuar el neoliberalismo? Entonces hay que empezar a preguntar cómo hacemos, ¿no? Sí. Y hay un elemento fundamental, ¿no? O sea que la negación de discutir sobre economía, ¿no? Ha habido hemos discutido sobre educación, hemos discutido sobre todo, menos sobre economía. Aunque el 2 de abril se le ha planteado al presidente, hay que nacionalizar la minería. Algo hay que hacer porque esto no va a alcanzar. Pero sin ser economistas sabíamos que la crisis internacional nos iba a afectar. Ya nos estaba afectando. Pero había una negación sobre la crisis. Había una negación hasta ahora en el gobierno. El ministro no es capaz de decir, no es capaz de aceptar que hay una crisis que está afectando esta economía, ¿no? Entonces, me parece que eso también es sintomático a una negación de querer discutir la economía desde las organizaciones sociales, desde el pueblo, desde nosotras que queremos vivir bien, que queremos otro modelo económico, pues construir otra economía, ¿no? Entonces yo creo que también hay esa negación, es sintomático, no quieren discutir, hay cosas sobre las que no va a discutir el pueblo, hay cosas sobre las que no vamos a discutir las mujeres, más o menos esa lógica, ¿no? Podemos incorporar a Jimena Centellas en el debate, podemos irnos a la nota de la compañera Jimena Centellas. En general, la economía cae más sobre las espaldas de las mujeres, desde el campo, el comercio hasta la producción en general. Pero la ausencia del doble aguinaldo lo único que va a significar es un menor circulante. Pero la perspectiva no debería ser de victimización, porque en realidad el doble aguinaldo era un bono, era un extra, era un premio. Lo que va a hacer la economía es seguir funcionando y más bien mantener su equilibrio
porque si nosotros pagáramos irresponsablemente el doble aguinaldo sin considerar el nivel productivo y de ingresos del país, estaríamos poniendo en riesgo la economía. Por eso la perspectiva no puede ser, no hay doble aguinaldo, ahora la pasamos peor. Lo grave sería si dijéramos no hay aguinaldo porque la productividad es bajísima. Ese debería ser el razonamiento responsable. Creo que las mujeres van a sufrir el impacto como todos los trabajadores, pero incluso el doble aguinaldo, cuando se quejaban pequeñas empresas donde participan más mujeres, implicaba también un esfuerzo para evitar la autoexplotación familiar. Entonces yo creo que ahora, a partir del no pago del doble aguinaldo, lo que estamos garantizando es la estabilidad económica y que el proceso económico va a fluir. El tema estructural de que la carga económica recaiga sobre las mujeres es un tema que tenemos que ir resolviendo, pero que no guarda directa relación con el doble aguinaldo. Estamos en Despatriarcalización ya, hablando sobre economía, hablando sobre el no pago del doble aguinaldo. Nos vamos a contactar con nuestro compañero Adrián Kelka. ¿Estamos con la llamada? Buenas noches, compañero Adrián. Es compañera de Despatriarcalizando. Compañero Adrián, parte de la Central Obrera Boliviana. Estamos hablando esta noche sobre el no pago del doble aguinaldo. ¿Cuál es la posición, el análisis que hace la Central Obrera? Bueno, compañera Adriana, en realidad la Central Obrera Boliviana ha hecho conocer un comunicado público donde hemos ha hecho referencia a los datos del Instituto Nacional de Estadística. Nos parece que la información que brindó y sobre la que se basaron para no pagar el segundo aguinaldo este año está errada, porque hemos revisado datos que en el tercer trimestre del 2015 el crecimiento fue del 4,46, en el cuarto de 4,85, en el primer trimestre de este año 4,91 y en el segundo 4,43. Tenemos una media aproximada de 4,71. Lo que corresponde en consecuencia es tomar este dato real, y eso lo hemos planteado al compañero presidente a través de una nota pública que se ha hecho conocer en un comunicado, pero también le hemos enviado al compañero presidente para que haga una revisión de los datos del Instituto Nacional de Estadística, porque si hacemos un sondeo, muy pocas personas confían realmente en los datos que emite este órgano supuestamente técnico. En ese sentido, nosotros ratificamos la necesidad de que se pague el segundo aguinaldo, porque además los órganos del Estado ya tenían el presupuesto establecido para el pago, así como todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, que tienen una dependencia obrero-laboral formal, es decir, tienen afiliados a sus trabajadores en el seguro a corto plazo, a largo plazo, entonces ya tenían el dinero presupuestado. Por tales razones nosotros demandamos aún que se pague el doble aguinaldo, el segundo aguinaldo, compañera. Muchas gracias, compañero Adrián. Ha sido un contacto con el compañero Adrián, que estaba saliendo del Congreso de la COP en Santa Cruz. Esa es la posición. Gracias por el contacto, compañero. La posición es que se pague, que se considere estos datos con el Instituto Nacional de Estadística. Está por un lado lo que yo decía hace un momento, ¿quién nos va a comprobar que no hemos producido? Por un lado es eso. Y por el otro lado está, ya esta plata estaba planificada. Así ahora, es. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? ¿Qué van a hacer? Hace un momento, Shirley, tú decías, el empresario se lo va a llevar a sus vacaciones, ¿no ve? ¿Quién le va a controlar? Porque se han comprometido a reinvertir dentro de las empresas. El vicepresidente ha dicho que va a controlar, seguramente nos informará el vicepresidente de sus mecanismos de control. Sus herramientas de control. Pero el Estado, ¿cómo va a reinvertir? ¿Cómo debería reinvertir? Eduardo, tú nos estabas contando. Bueno, el ahorro que está haciendo el Estado, el gasto que iba a hacer el Tesoro General del Estado este año en ese doble aguinaldo era 200 millones de dólares, ¿no? Entonces lo que han comprometido las autoridades es que esos 200 millones van a invertir, ¿no? en un proyecto productivo. Entonces es eso, ¿no? Porque lo otro era no gastar eso y disminuir el déficit fiscal que tiene el país, ¿no? Porque estamos con déficit fiscal, así que, bueno,
pero la inversión pública siempre es positiva porque eso permite movilizar, ¿no?, la actividad económica del país. Ahora, una cosa importante que yo creo que tenemos que ver, y nosotros militantes del proceso de cambio nos declaramos durante todo este tiempo, es que la economía en Bolivia sigue siendo capitalista. Estos 10 años eso no ha cambiado. Y lo que hemos venido haciendo en la política económica estos 10 años, yo diría, es un fortalecimiento de ese modelo de capitalismo de Estado. Tenemos un capitalismo de Estado renovado en Bolivia, pero no hemos avanzado hacia un horizonte, una concepción del socialismo comunitario, es cosas, no hay ningún avance, ¿no? Entonces, hemos fortalecido eso, y en la época que era de bonanza económica. Ahora, cuando las cosas ya son un poco más difíciles, no sé cuál va a ser el horizonte, ¿no?, del proceso económico en el país. Es un tema que hay que discutir. ¿Es posible reconceptualizar la economía? ¿Es posible transformar la economía? ¿Cómo se hace ese camino también, Shirley, al socialismo comunitario, por un lado, ¿no? Y por otro lado está la inflación, el déficit fiscal, todo esto afecta pues la papa, y eso discutíamos nosotros, la papa está hasta 90 bolivianos, el aceite sube 1 peso por semana. El pollo. Todo. El pollo. 14, La 14.50, 15. 15.50. Antes 16. hacías mercado con cuánto, con 60 bolivianos, hacía una enorme, digamos, ¿no? Enorme, ¿no? Tu bolsa te llevabas y ahora... 300 pesos es una, en una bolsa pues tener 200. Sí, son 10 pesos, ¿no? O sea, las que sabemos somos pues, las mamás, porque vamos al mercado, ¿no? He ido a la Rodríguez esta mañana y apenas he podido comprar unas cuantas cositas, mis bolsas medias vacías. Sí. Así han llegado, ¿no? Sí. Una papayita, unas cuantas manzanitas y no había más. Es que esa es la realidad de nuestro país. Entonces, es como dice Eduardo, estamos en un sistema económico capitalista, ¿no? Lo que se ha favorecido es a la empresa. Eso lo podemos ver. Ahora, ¿cómo vamos? Pero ni siquiera se ha ido, ¿no? Hasta ahora no tenemos ni siquiera un seguro, una salud gratuita, y menos universal, ¿no? Hasta ahora no se ha avanzado en el tema educativo. Aparentemente, ¿no?, que le dicen, a ver, estamos con la ley Abelino Siñani, Elizardo Pérez, una educación productiva, revolucionaria, pero cuando vas a las escuelas tenemos los mismos chicos que apenas están aprendiendo a leer, ¿no ve? ¿Por qué no aprenden bien a leer? ¿Por qué no les enseñan bien? ¿Por qué no estamos renovando realmente una nueva educación? Sí, les estamos volviendo, nomás siguen siendo banquitos, nomás. Ellos escuchan, pero no participan. No hay un cambio en la educación cualitativa, de ninguna manera. Que podría materializarse esa redistribución de la riqueza, ¿no? Claro, eso sería un buen paso, por ejemplo, como han hecho en Cuba, ¿no? En Cuba lo primero que han hecho es educación gratuita, ¿no ve?, para todos, universal, y la salud. Han dado un fuerte golpe en eso, y ahí sí podríamos decir que han dado grandes avances hacia el socialismo. Lo que aquí, lo básico, lo más importante tenemos, ¿cuántas veces vemos en la tele mujeres, sobre todo mujeres, ¿no ves? Porque somos las que vamos a pedir algo cuando nuestros hijos están enfermos y no tengo caja. No tengo, lo he llevado al hospital del niño a mi hijo, pero las cuentas son enormes. Sí, estoy llorando porque mi hijo está con una condición terrible de salud. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que seguir estirando la mano para que lo atiendan. Entonces, son muchos temas que todavía tenemos pendientes. Yo creo que nos hemos quedado ahí, hemos nacionalizado, y es un gran avance, ¿no ve? El tema de los hidrocarburos, Entel, pero nos hemos estancado ahí, el 2006. No ha habido más avances. Y la gente estaba expectante, ¿no? Este es mi proceso. ¿Cómo hemos entrado, no? Vamos a entrar y este es mi proceso. Este es el que nos va a asegurar una nueva vida. Decía la Jimena Centellas, que antes de irnos en el anterior corte, que va a permitir estabilidad económica. ¿Eso es cierto? O sea, el no pago del doble aguinaldo, que tú decías, Eduardo, son 200 millones en el caso del Estado en términos de servidores públicos, ¿no? 300 creo en el caso de la empresa privada. ¿Va a garantizar, puede así en un sistema capitalista, garantizarse una estabilidad económica con 200, con 300 millones? Y esa estabilidad económica significa que si vamos a ir la próxima semana al mercado, ¿van a dejar de subir las cosas? ¿O cuáles son los otros factores que están jugando? Porque lo que sí hay que exigirle al gobierno es, bueno, no va a haber pago del doble aguinaldo, pero los precios tienen que congelarse. No puede seguir la inflación. Y no pueden decir, es que era culpa del doble aguinaldo. Yo me imagino que hay indicadores o cosas más grandes que intervienen en la inflación, ¿no? Sí, yo creo que
no es un volumen, digamos, de recursos que garantice la estabilidad o el crecimiento, ¿no? Hay otros temas que pueden agravar, pero sí estoy de acuerdo en que el mayor esfuerzo del gobierno este fin de año debe ser en el control de los precios, ¿no? Para evitar que la inflación sube estos meses y eso perjudica a las familias bolivianas, ¿no? Claro, porque llegan a tirarse la pelotita, ¿no? Dicen, no, pero no es nuestra responsabilidad, es la alcaldía la que tiene que hacer el control, ¿no? Entonces tiene que haber una exigencia para que el gobierno garantice que no suban los precios, porque eso va a afectar tremendamente. O sea, ya nos está afectando y si sigue subiendo más, ¿con qué plata vamos a sobrevivir? ¿Con cómo vamos a llegar al fin de mes? ¿Qué elementos intervienen en esa inflación, Eduardo? O sea, porque tiene que ver el Revilla también, lo digo porque ¿es solamente un control o es que internacionalmente, porque hay una crisis del petróleo, eso significa que el trigo sube también, la carne? Sí, yo creo que fundamentalmente es la oferta de los bienes, ¿no? Porque vivimos en una economía capitalista donde el 21-60, digamos, está vivo, ¿no? En el sentido de que la política de libertad de precios. Aquí no hay ya un sistema de control de precios. Todos pueden salir a vender el producto que quieran y poner el precio que quieran, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate eso? Solamente con sobreabastecimiento, ¿no? Y es ahí también que estos 10 años no hemos impulsado verdaderamente una política productiva en el sector agrario, en el sector campesino. Hablamos de la seguridad alimentaria en todos los discursos, pero estos 10 años, ¿cuánto hemos hecho? ¿Por qué sigue subiendo el precio de la papa? Porque la producción de la papa baja, ¿no? Si hubiésemos sido capaces de producir más, esos precios se pueden contener. Es necesario plantear otros elementos de la economía para poder contrarrestar tanto la inflación y también apelar a este control de precios en términos locales, ¿no? Porque no puede ser que haya una política de austeridad nacional, nos quitan el bono productivo, no hay doble aguinaldo, y de la alcaldía no hay ningún tipo de control de precios. Porque pactan con ciertos sectores gremiales. Hay mercados que son amigos del alcalde y que pueden vender al precio que les da la gana. Y hay mercados que son del MAS, enemigos del alcalde, que andan persiguiendo a las caseritas, esa es su máxima proyección económica. Esa es otra cosa que hay que exigirle al Estado frente a este no pago del aguinaldo, ¿no? El control, pero un control real de los precios. Como cuando ha habido el problema del azúcar, la compañera Teresa, creo que era ministra de Economía y Desarrollo Productivo. Sí, porque han habido muchas intervenciones por parte de nuestro gobierno para garantizarnos que nuestra platita nos alcance. Todas las cosas que han hecho recuerdo que se han metido a los, ¿cómo se llama? A los galpones donde ocultaban la comida y todo eso, ¿no? Entonces necesitamos esa fuerza también ahora. Sí, ahora, ¿no? Cuando ha pasado lo del arroz, cuando ha pasado lo del azúcar. Lo del aceite. Lo del aceite, sí. Yo creo que ha sucedido algo que hemos dejado de intervenir estos lugares donde acaparaban y hemos empezado a sentarnos en un almuerzo con los empresarios privados, con los productores, con los olleros. Sobre eso vamos a seguir hablando en Despatriarcalización. Ya. El decreto de creación del doble aguinaldo hablaba de un incremento del PIB del 4.5%. Habrá que revisar para que esto no se vuelva a repetir, pero los factores internos no han logrado llenar las expectativas suficientes para poder alcanzar a pagar el doble aguinaldo. Obviamente también tiene su trampa porque en grandes empresas que han tenido una buena ganancia y buenos ingresos este año se han librado del doble aguinaldo cuando podrían fácilmente pagar por las ganancias que han recibido. Creo que esa es, digamos, una manera de tratar de buscar mecanismos para que sea mucho más exigente con las grandes empresas que han tenido ganancias muy importantes. Estamos en Despatriarcalización ya. Estamos escuchando al compañero Miguel Albarracín planteando cómo entonces se enfrenta este no pago del aguinaldo, esta discusión sobre si el indicador era 4.5, no sé qué, el INE nos ha engañado, alguien le ha dicho, lo que fuera, me parece que es insuficiente para después de 10 años de proceso de cambio.
¿no? Después de 10 años creo que hay que tener una discusión mucho más profunda en términos estructurales. Eso. En este último bloque les propongo que analicemos cuáles son las tareas y cuáles son las tareas y ahí los vacíos que hay desde las organizaciones sociales y desde el gobierno, ¿no? Para enfrentar otra forma de economía. Quien quiera empezar, hoy es la parte más difícil. Sí, yo creo que la tarea ha empezado, ¿no? Con este programa, ¿verdad? O sea, ya decir lo que pensamos ya es un buen avance, porque generalmente la gente se calla, ¿no? Es que este canal, no puedo decir aquí esto. Es que si yo digo en la escuela esto, me van a sacar o me van a votar, ¿no? Cuando la crítica, en vez de ser negativa, es positiva, pero hay que saberla escuchar, ¿no? O sea, cuando decimos esto está ocurriendo, en este lugar está ocurriendo, ya estamos avanzando, creo. Pero para ser críticos también tenemos que tener una conciencia de clase, ¿no? Tenemos que sabernos ubicar en el espacio, o sea, no puedo decir yo ser crítica y ser medio ambivalente y quererme ir al capital y ser medio empresaria o pro burgués. Entonces tengo que ser vicepresidente es bastante, tiene esas extrañas oscilaciones. Sí, eso es lo que nos preocupa, ¿no? Cuando dice, le copia una calcamonía del discurso de Doria Medina, cuando dice, no, es que si no vamos a dar el doble aguinaldo, más bien estamos garantizando de que no haya despidos al próximo año. O sea, lo mismo ha dicho el Doria Medina, y lo mismo dice él. Entonces un elemento ahí, el compañero Wilson Mamani, ejecutivo departamental de los Fabriles, que lastimosamente no ha llegado, nos parecía importante su aporte, planteaba eso, ¿no? No pueden ser argumentos empresariales los que nos dé el Estado, el plurinacional, el gobierno, frente a este no pago del doble aguinaldo. Hay organizaciones debilitadas, Eduardo. ¿Y qué ha pasado con los partidos? Porque yo he leído este libro que ustedes, que lo haces tú también, es la caracterización del proceso de cambio. Hay propuestas ahí, elementos. ¿Cómo no llegan esas propuestas? ¿Qué pasa? Sí, bueno, la historia de los partidos de izquierda también en el país es bastante, digamos, negativa, ¿no? Y tiene una historia eso, ¿no? La experiencia del gobierno de la Unidad Democrática Popular, y luego el proceso neoliberal que vivimos 20 años, ¿no? Prácticamente, yo digo, casi liquidó a las organizaciones de izquierda en el país, ¿no? Y lo que yo creo que, por un lado, el gobierno lo que debe hacer, nosotros tenemos una nueva constitución política del Estado que también tiene un historial de luchas y de cosas, esa nueva constitución. Y la constitución tiene una parte económica, que son más de 100 artículos, y ahí la constitución manda que el Estado debería impulsar políticas para fomentar, fortalecer las formas de economía comunitaria, ¿no? Asociativas, pequeñas, micro, incluso la artesanía productiva, ¿no? Eso es lo que debería ser estos 10 años. Y yo tengo la impresión que no hemos avanzado en esa dirección. Más bien, este último tiempo lo que vemos es una inclinación del gobierno hacia los sectores empresariales, principalmente cruceños del Oriente, ¿no? Al vicepresidente lo vi el año pasado en la cumbre agropecuaria ofreciendo a la agroindustria cruceña el crecimiento de 1 millón de hectáreas por año, ¿no? De ampliación de la frontera agrícola. ¿Para qué es eso? ¿Para producir más soya? Claro. ¿Eso sirve al país? ¿O lo que nos sirve es producir más papa, más tomate? Es decir, esas cosas que realmente llegan a la mesa, ¿no? Estos alimentos que llegan a la mesa del gobierno. La seguridad alimentaria está en la pequeña producción campesina, agrícola, no está en la agroindustria cruceña, ¿no? Claro. Ahí nos dan aceite, azúcar y bueno, arroz, ¿no? Pero todo lo demás viene de la producción agrícola campesina. No hemos hecho eso, ¿no? Hay una ley de la revolución productiva que se promulgó el año 2011, pero ha quedado ahí, archivado en algún escritorio de un ministerio y no avanzamos en eso. Entonces, estos 10 años no hemos hecho eso, ¿no? Y lo que creo es que debemos avanzar en eso, ¿no? Y las organizaciones, los movimientos sociales tampoco se han constituido este tiempo en órganos de poder, no han sido capaces de ser propositivos en políticas como era la antigua Central Obrera Boliviana, en fin, las organizaciones sindicales fuertes, mineros, fabriles, etcétera, ¿no? Eso no ocurre hoy día. Hoy día yo creo que el desafío de los movimientos sociales, más allá de reclamar, digamos, el segundo aguinaldo, es realmente proponer cosas más grandes, ¿no? En la gestión de la economía, del manejo de la política económica del país, cosas más profundas, ¿no? Esa debería ser la orientación del movimiento obrero, del movimiento sindical boliviano.
Sí, yo creo que hay que exigir que el gobierno se defina como anticapitalista. No es solamente pues, el discurso, no es solamente si somos antiimperialistas. Con acciones, ¿no? Es en acciones, en acciones concretas. Y eso lo venimos diciendo desde hace mucho. Sí. La cumbre del 2 de abril se lo ha dicho claramente al presidente. Nosotros hay que llenar la olla, compañero. Nacionalización. Vamos a resistir, ¿no? Sí, se le ha planteado y hay elementos que no se quieren ver. Yo creo que hay varias cosas que exigir frente a este pago a este no pago del doble aguinaldo, que solo es una manifestación de que se está profundizando un modelo capitalista con un discurso del vivir bien. Entonces hay que exigir ciertas cosas. Esto de pensar otra economía, reconceptualizar la economía, el que mantenga los precios. Tienen que mantenerse los precios, no solo este fin de año, sino tienen que mantenerse los precios. Y además tienen que haber, yo creo, elementos simbólicos, políticos, para que se enfrente la reacción frente a este doble aguinaldo. Si no hay un cambio de gabinete, se va a debilitar mucho más la relación del gobierno con las organizaciones sociales y el reconocimiento y la legitimidad que tiene el gobierno. Tiene que haber un cambio de gabinete. En muchas áreas, no solamente la económica, pero tiene que haber un cambio de gabinete. Y desde las organizaciones sociales realmente tenemos que construir esta propuesta. Porque también para nosotros no basta decir queremos la comunidad, sí, fantástico, compañeros, ¿cómo se logra? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se logra? Sí. Tal cual. Es esa discusión que en algún momento hemos hecho, ¿no? En este mismo seno, de mirar esas otras prácticas que hemos tenido como humanidad y que fundamentalmente lo hemos sostenido las mujeres, ¿no? La posibilidad de dar de comer a tu pueblo sin siquiera tener plata, el neoliberalismo. Nos estábamos muriendo de hambre como pueblo y son las mujeres quienes han sostenido al pueblo, ¿no? Apelando a su creatividad, apelando a un montón de situaciones, ¿no? Entonces, hacer circular la comida. O sea, son cosas que hacen parte, pues, a un... Concretar la no acumulación, no queremos acumular. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos todavía tiempo, Eduardo, estamos por... A ver, sí, esto es importante, ¿no? Uno mire estos 10 años y si nos preguntamos quiénes han sido los más beneficiados de esta bonanza de la economía boliviana, ahí con claridad vamos a ver que han sido los grandes empresarios, ¿no? Ellos son los que han tenido un fuerte proceso de acumulación de capital durante estos 10 años, que es la reproducción, ¿no?, de su capital, de sus ganancias. Uno mira sectores como la banca privada, ¿no? Ese sector, como nunca en su historia, ha ganado plata estos 10 años gracias a la bonanza de la economía boliviana. Y ahí están los agroindustriales del Oriente, la construcción. Yo digo, si individualmente uno trataría de identificar cuál ha sido la persona que más ha ganado durante estos 10 años, ha sido aquel que vendía cemento al país. Y que tiene 3.500 bolivianos en su cuenta, dice. Además... Chile, estamos en los últimos minutos. ¿Qué tareas más hay? Como Escuela Nacional de Formación Política, ustedes han tenido un pronunciamiento, también tenían una propuesta ahí de cómo enfrentar este no pago del doble aguinaldo, que de fondo es que la economía no se ha transformado. Bueno, nos resistimos a que no paguen, pues, una resistencia. Para empezar, dijimos, claro, no estamos de acuerdo, vamos a luchar hasta el 24. Hay una resistencia porque es un dinero que son ganancias que se estaban redistribuyendo en el pueblo, eso es todo, ¿no ve? Como lo gasten, no importa, es su dinero. Eso es lo primero. Y lo segundo es que es importante, decías tú, que cambien y ajusten el gabinete. O sea, estamos escuchando a la derecha, ¿no? La derecha dice, sí, no, cambia a tal persona, pero lógica, es una psicología inversa, pues. O sea, ya el presidente dice, es que si la derecha me dice que yo cambie a tales personas, no lo voy a hacer, decía, ¿no? Ahora están dándole por el mismo lado, pues no cambie, porque no conviene que cambien a un neoliberal, pues. Hay que seguir con este neoliberal nomás. ¿No ves? Tantos neoliberales en el gabinete. Está a la vista, pues, nadie te engaña, el Ministerio de Trabajo, el Arce Catacora y varios, ¿no ve que están yendo por esos rumbos? Seguimos teniendo una economía neoliberal, el 21060 en vigencia. ¿no? Una ley de pensiones. O sea, pero han dicho que era economía productiva, comunitaria, y ha dado conferencias el compañero, entonces... No hay tal. Siempre fue claro, ¿no? Siempre dijo, esto no es una economía distinta, es la base para construir una economía socialista, ¿no? O sea, también lo dijo, ¿no? Sí. Ahora, yo tengo una opinión diferente sobre ese tema. No creo que el problema sea el gabinete de ministros, ¿no?
Yo creo que en el país se ha producido una alta concentración de las decisiones políticas en el presidente Morales y en el entorno más pequeño que acompaña al presidente Morales. Como no hay partido político que en realidad conduzca este proceso de cambio, los ministros son invitados del presidente, ¿no? Entonces no tienen la fuerza política suficiente como para enfrentarse al presidente, porque no tienen dónde respaldarse, no vienen del partido, ¿no? Entonces esa alta concentración en el presidente es lo que también desde el punto de vista político en el país, ¿no? Nosotros decimos, acá el movimiento al socialismo no es el instrumento político que conduzca este proceso en el país, no es eso, ¿no? Estamos yéndonos al final. Muchas gracias, Eduardo, Shirley y Jimena. Es necesario transformar la economía, otra economía para la revolución. Despatriarcalización ya. En la New York, ya que eres hija